Muy buenas tardes, mis queridos amigos. Los saluda el licenciado César Gutiérrez Priego, como todos los sábados de 3 a 4 de la tarde, aquí en Sin Censura presenta. Tenemos hoy la segunda parte del programa que grabamos y que nos dio la oportunidad de estar con nosotros el maestro Manelich Castilla Cravioto, quien fue el último comisario general de la Policía Federal en el periodo 2016 al 2018. Como ya todos ustedes saben, ya lo presentamos, explicamos el amplio currículum que tiene, donde él tiene la característica de sí conocer la teoría y también la práctica, y se nos quedaron muchísimas preguntas en el tintero que vamos a aprovechar para poder hacerlas. Causó mucha polémica muchas de las respuestas y de las preguntas que realizamos, pero que la intención siempre es nosotros poderle explicar a la gente desde el punto de vista de cada una de las personas que realmente están en las funciones de seguridad y siempre en el afán de que ustedes estén lo mejor informados posibles, el que podamos continuar con esta entrevista. Maestro Manelich, te saludo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Nuevamente, buenas tardes, César. Otra vez un gusto estar en tu espacio. No, muchísimas gracias, maestro. Oye, a ver, porque la verdad es que ya andábamos enfilados, se quedaron por ahí varias preguntas que para mí, la verdad es que creo que todos nos quedamos con ciertas dudas y que nos interesaría muchísimo el poder manejarlas, plasmarlas y que la gente pudiera entender muchos de estos puntos. Fíjate, yo decía, y creo que queda en el entendido de que todos coincidimos que las Fuerzas Armadas no tendrían que estar haciendo funciones de seguridad pública. Y que yo, a mi personal punto de vista, ante la incapacidad de las autoridades civiles de realizar esta función tan necesaria, ¿no? Y que creo que es un derecho fundamental de cualquier ciudadano, el que tengamos seguridad pública, ¿no? Las garantías mínimas de seguridad, se vieron en la necesidad desde hace varios sexenios de estar utilizando a las Fuerzas Armadas. Y hablábamos también de cómo fue la extinción de lo que fue la Policía Federal. Tú nos diste el punto de vista de cómo los diagnósticos no se realizaron de forma correcta y se tomó la decisión. Pero me gustaría que pudiéramos explicar a la gente cómo ustedes durante los sexenios anteriores sí tuvieron coordinación con las Fuerzas Armadas respecto a los trabajos importantes de investigación que realizaban para ir en contra de los grupos del crimen organizado. Y que nos pudieras explicar un poquito esa parte de cuál a tu consideración fueron los logros que se tuvo en esos tiempos con las dependencias policíacas en coordinación con las Fuerzas Armadas. Gracias. Pues mira, coincido en lo que dices, nuevamente coincido en que las Fuerzas Armadas están realizando una tarea subsidiaria que se ha prolongado por mucho tiempo debido no solo a temas de debilidad institucional en el ámbito civil, hay que entender otros factores, César, y eso es bien importante tenerlo en claro. Somos el único país que tiene una frontera de este tamaño con Estados Unidos. Canadá tiene otra realidad, pero México es la puerta de entrada al mercado más grande de drogas del mundo, ¿sí? Y esos son factores que han hecho que la violencia se recrudezca en distintos momentos en la historia de México. Y esto no ha sido posible contenerlo por factores diversos. Reducirlo únicamente a la debilidad de las instancias civiles sería un error, porque hay que voltear a ver la región completa para entender este fenómeno. Segunda, con relación a los casos de éxito o las mejores prácticas que se tuvieron entre las instancias civiles y las Fuerzas Armadas, yo quiero ponerlo muy fácil para que nos entienda la gente que nos esté viendo. Figúrense una mesa en donde hay un grupo de investigadores formados en la policía de carácter civil y en el otro lado de la mesa están los máximos especialistas en operaciones de alto impacto de fuerzas aeromóviles que además tienen una buena relación con los que tienen enfrente. Se ponen sobre la mesa los objetivos y con la mayor cordialidad se dividen roles, se pautan fechas, se hacen prácticas y se despliegan las operaciones. Y no solo eso, César, algo que nunca he compartido. Esa comunicación durante las operaciones y una vez terminadas, para que con la mayor cordialidad se avise también a los mandos militares y civiles casi al mismo tiempo
¿Acaso hay alguien que piense que esto está mal? ¿Que una forma de trabajar así está mal? Pues eso es lo que se hacía con las Fuerzas Armadas. Hablo con la Marina Armada de México, con el Ejército Mexicano, para muchas de las operaciones que se realizaron los últimos años. Creo que, contrario a lo que se diga, se había construido un marco de confianza y que este marco de confianza a nivel operativo era bien importante. Y por eso insisto en la necesidad de despolitizar la agenda de seguridad, porque aquellos que nos encontramos en el campo trabajando, tenemos a la fecha una relación extraordinaria de camaradería, de amistad, que tristemente hacia afuera es difícil mostrar por esas diferencias políticas que tienen hoy al país tan dividido, tan enconado. Entonces, puedo asegurarte, César, y a tu auditorio, que es posible trabajar entre instancias civiles y militares, que es una mentira que todo lo que se decía que estaba putrefacto lo estuviera. Me parece, y ahí sí lo digo con mucha responsabilidad y desde luego mucho respeto, que se equivocan profundamente quienes siguen todos los días alimentando la idea de que la Policía Federal estaba podrida, que estaba echada a perder. Y vuelvo a reiterar, la Policía Federal quizás fue insuficiente, pero nunca fue ineficiente. Mi querido Manelich, a ver, yo creo que hay que analizar algo. El programa pasado mencionabas, ¿no? Que obviamente se ha utilizado el tema del sexenio de Calderón y en su momento también el sexenio de Peña Nieto, ¿no? En el sexenio de Calderón, por supuesto, esta guerra contra el narcotráfico y en el sexenio del presidente Peña Nieto, pues obviamente en cuanto a que no se veían los resultados tangibles que a lo mejor la gente quería para que se redujera la inseguridad que había en el país. Pero mi pregunta viene en este sentido y yo te voy a ser muy honesto. Yo fui de las personas que en el sexenio de Felipe Calderón criticó muchísimo el que no existía un marco jurídico y que lo quisieran hacer por medio de una tesis jurisprudencial, la coadyuvancia de las Fuerzas Armadas. Y que tan es así, yo sigo llevando 233 casos de elementos militares que siguen estando procesados y sentenciados. Y también sé que existen por lo menos cerca de 200 elementos de la Policía Federal que están siendo procesados o que han sido sentenciados por situaciones que pasaron en este sexenio. Y que con todo respeto no puedo creer que se haya priorizado proteger a las instituciones sobre el material humano que son los elementos. Ese es por un lado. Y por otro lado, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, yo incluso realicé una marcha donde cerramos Reforma en apoyo de los derechos humanos del personal militar, por lo mismo, porque seguían trabajando sin un marco jurídico para realizar funciones en seguridad pública y que apenas en este sexenio realmente se les dio el marco jurídico para que las Fuerzas Armadas pudieran coadyuvar, ¿no? En este caso la Fuerza Armada Permanente para que pudiera coadyuvar. Y que parecería que muchísimas personas eso lo ven como un acto de militarización en el país y que yo les he explicado. El día que ustedes vean que los militares llegan, detienen a una persona, los llevan a instalaciones militares, los juzgan en juzgados militares, entonces háblenme de militarización. No tiene absolutamente nada que ver el término, aunque no estemos de acuerdo en que las Fuerzas Armadas están realizando funciones de seguridad pública.